40 años. Más y mejor democracia. Mejor democracia. Memorias de mujeres que construyeron la historia en la provincia de Tierra del Fuego. Recibo una notificación que nombra delegada censista. Ahí empecé yo a trabajar en política. Mujeres luchando por sus derechos. Que es persistente, que es trabajadora, que es dedicada. No estoy hablando de mí, estoy hablando de la mujer fueguina. Mujeres participando. Mi trabajo es educadora ancestral en esta tierra, en la tierra de mis antepasados. Gobernando. Cada uno de los pasos que en el sentido de la democracia, la apertura, la participación se fueron dando a lo largo de estos años han sido logros políticos, de estudiantes, de docentes, de dirigentes. Resistiendo. Yo ingresé a la radio gracias a Mingo Gutiérrez, mi mentor, me ha enseñado todo. Memorias de la democracia a 40 años. En 40 años ininterrumpidos de democracia, resulta importante hablar de los medios de comunicación y su rol en la construcción de ciudadanía, como también de la música. Esos aspectos se resumen en la figura de Leda Ivana Soto, locutora de Río Grande con más de 4 décadas de experiencia. Nació en Río Grande el 20 de abril de 1961. Durante la primaria concurrió al Colegio María Auxiliadora y a la Escuela 2 Benjamín Zorrilla. Su educación secundaria la transitó en el Colegio Don Bosco. Creció junto a su madre y hermanos, dado que su papá falleció cuando ella tenía menos de 2 años de vida. Su casa de toda la vida está ubicada sobre la avenida San Martín al 900. Leda creció junto a Río Grande. Un recuerdo de su infancia, relatado en el sitio Mujeres de la Historia por Alejandra Lizardo, fue la llegada del televisor en blanco y negro con un acontecimiento histórico mundial, la llegada del hombre a la luna en el año 1969. También en 1978, con la televisión a color, recuerda los partidos de Argentina campeona del mundo. Soñaba con ser astronauta o médica, o como su hermano, ingeniera. Siempre activa, hincha de River, fanática del automovilismo y el boxeo. Conoció a Walter Buscemi, otro referente de la música fueguina de niña, en un certamen infantil realizado en el canal local. En el ciclo radial Memorias Segnam, emitido por Radio UNTDF, Leda recordó sus inicios en la música de esta manera. Quería que me cuentes cómo empezaste con la música. ¿Cuándo empezaste con la música? Muy chiquita, a los 7 años. Tal vez con la referencia de mis hermanos, Tito y Norma, que ya no están. Y de allí el paso hacia los famosos actos escolares, algún festival, concursos en los que gané. Un debut inesperado en Canal 13, creo que era el 2º aniversario. Me animé a cantar sola con la guitarra. Como no podía tenerla en la posición normal, la puse sobre mi regazo. Y bueno, más o menos la primera canción que canté fue Río de los Pájaros y Rogativa al Loncomeo, que era de los hermanos Verbel, pero la versión de Juan Larralde. En casa se consumía mucha música. Había el LP de Larralde, que había tomado toda la obra de Marcelo Verbel. Entonces ahí fue mi primer contacto con la música patagónica. Y también la música del litoral y mucho chalchalero, mucho jazz, disco de pasta, de tango que habían quedado de mi papá y mucha música clásica. Era lo que consumía mi mamá. Es decir, que estaba bombardeada de todos los géneros musicales y era un hogar donde se escuchaba mucha música. Bueno, eso fue lo que me fue guiando y me hizo ser un alma pura. Memorias de la democracia a 40 años. En su juventud, junto a Patricia Wilson, Javier Muchnik, Rubén Baliño y Raúl Pérez, formaron el grupo vocal Don Bosco 5. Con ese grupo ganaron varios premios en un festival que se realizaba en la localidad santacruceña de San Julián, destinada a jóvenes adolescentes. Por aquel tiempo y a través del colegio, participó de un programa en Radio Nacional llamado Ecos de Juventud.
Vino la etapa del secundario, me encontré con compañeros que armaron un grupo en el que me insertaron, que era Don Bosco 5, donde estaba Rubén Baliño, Raúl Pérez, que ellos dos ya no están, Patricia Wilson, Javier Mushnik, y bueno, ¿quién les habla? Yo seguía mi carrera de solista y aparte integraba Don Bosco 5, Rubén también hacía su carrera de solista, por ahí en los actos también actuaba Walter, es decir, fue una época de oro del Don Bosco. Claro. Teníamos todo, y Mochi por ahí algún poema. Poema también. Sí, nos llevábamos algunos años, pero Don Bosco brillaba en la parte cultural en ese momento. Y después, bueno, el destino hizo que uno se vaya, yo ingresé a la radio, gracias a Mingo Gutiérrez, mi mentor, él me ha enseñado todo, y el tema de la Patagonia y especialmente mirar hacia donde uno ha nacido o donde uno está en la tierra que vive, ver la experiencia de que había alguien antes que nosotros, que eran los auténticos dueños de la tierra en esta porción norte, que eran los Shellman. Con 19 años ingresó a trabajar a Radio Nacional Río Grande. Desde la emisora fue testigo y voz de acontecimientos que forman parte de la historia argentina. Uno de esos hechos fue la Guerra de Malvinas en 1982, en el contexto de la dictadura cívico-militar, que ella recuerda de esta manera. En 1980 ingresé a Radio Nacional y a los 21 años comenzamos con esta segunda etapa que vivió tan convulsionada Tierra del Fuego, porque tenemos que recordar que en 1978 tuvimos el conflicto con el BID, con el país, con Chile. En 1982, bueno, nos despertamos muy tempranito por la madrugada con las informaciones que llegaban de que habíamos recuperado nuestras islas. Habían una serie de emociones encontradas. Automáticamente en mi superior inmediato se comunica que me tenía que incorporar urgentemente a la emisora para algunas instrucciones, así que bueno, ya a 6 de la mañana estaba allí en Radio Nacional y realmente fue impactante el hecho de encontrar este pueblo ciudad, porque éramos muy pocos habitantes, con una cantidad de tropas desplegadas en todas las vías y los edificios nacionales, custodiados realmente por estos conscriptos. Y en ese momento, bueno, acá está apostado el Batallón de Infantería de Marina número 5, en ese momento era escuela. Al ingresar a la emisora ya nos encontramos con un panorama realmente traumático, porque habían soldados con FAL directamente custodiando la emisora. El director de ese momento, Miguel Bercier, nos logró hablar con el capitán, quien estaba a cargo, para que podamos ingresar. Tuvimos que mostrar nuestra identificación y realmente fue impactante ver que mi radio estaba ocupada con tantos soldados y muy armados. Así que bueno, ahí recibimos las instrucciones que a partir de ese momento todo lo que se emitiera al aire debía ser supervisado por el capitán o el teniente, el que estuviese a cargo, y estaríamos atentos a las cadenas nacionales. En ese momento tomaba la posta ARPA, que era la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas, y fue impactante escuchar la marcha con el comunicado número 1, el 2, y lo que nos iban informando. Nosotros íbamos chequeando una teletipo que teníamos al final de pasillo, que es en la planta alta, y las informaciones venían de DIN, Associated Press y de Noticias Argentinas, en ese momento que recibíamos. Y a partir de ese momento nos dan una orden, vamos a decirlo así, de buscar material discográfico, y justamente estaba escuchando a la locutora anterior los comentarios sobre los temas prohibidos, y durante todo ese periodo del 76, los prohibidos en una radio, los vinilos, eran destruidos. Los temas que estaban prohibidos se dañaban con un clavo, la banda, ¿no? O con esmalte de uña, o sinceramente si el tema prohibido estaba en el lado A1, 2 o 3, se rompía. Memorias de la democracia a 40 años. Niñas, jóvenes y mujeres, protagonistas de la paz, la democracia y el desarrollo en la provincia de Tierra del Fuego.
En Río Grande también conoció a quien fue su compañero de vida mientras estudiaba el profesorado de educación primaria, carrera que no pudo concluir al quedar embarazada de su primer hijo, que nace en el mes de mayo de 1983. Después del nacimiento de su hijo, vuelve a cantar y gana en el año 1984 el Pre-Cosquín. Durante la cuarentena por COVID-19 en el año 2020, grabó la canción ¿Por qué cantamos?, junto a distintos artistas riograndenses. Leda, una vez más, puso su voz al servicio de la comunidad en los momentos más difíciles. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan Buenos Aires. La vida es nada más que un blanco móvil. Y usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazos, la patria casi muerta de tristeza, y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que esta En el año 2021, Leda Soto fue distinguida como embajadora de la paz, un reconocimiento otorgado por el Consejo de Paz de la Federación de la Paz Mundial, por su extensa trayectoria como locutora y periodista de Radio Nacional Río Grande y también en la cultura musical fueguina como autora e intérprete. Defensora de la causa Malvinas, siempre acompañando el reclamo del pueblo Selknam contra el abuso de las infancias, los femicidios y el maltrato a los adultos mayores. Así es Leda, mamá de 4 hijos, Pablo, Javier, Yanina y Nicolás, y abuela de 5 nietos, Lisa, Lorenzo, Francisco, Luciano y Valentino. En 2022, y después de más de 40 años de trabajo, se retiró de los micrófonos de Radio Nacional Río Grande con un acto en la Casa de la Cultura de la ciudad, donde las y los vecinos le rindieron homenaje. Comprometida con su tierra, mujer sensible, querida y respetada por su comunidad. Leda, una artista fueguina que nos enorgullece. 40 años. Democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Democracia siempre. Está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria. Guión y locución, Florencia Basso. Operación técnica y edición, Noelia Mangín y Maxi González. Una realización conjunta de LRA 24, Radio Nacional Río Grande y Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.